incidencia de miopía en edad infantil está incrementándose de manera sustancial. ¿Cuándo empezó Lucía a hacer deporte en general? Ahora la luz azul es un tema bastante preocupante porque estamos inmersos. ¿Cómo haríamos eso que hacemos a veces con la nutrición y los disruptores endocrinos? ¿Cómo lo haríamos en el ojo? ¿Cómo haríamos un detox? Tan solo el 70-80% de la información que recibes del exterior viene por tu vista. Protección ocular, deporte y lo importante que es el ojo, ¿no?, en los entrenamientos. ¿Qué 3 consejos le darías a las personas que nos están viendo que unan visión, deporte y presencia, que es un poco del alma al cuerpo, ¿no? Buenos días y bienvenidos a un capítulo muy especial de Del alma al cuerpo podcast. Está dedicado a un órgano que utilizamos cada segundo de nuestra vida y que no valoramos, que es la vista y la visión. Y Lucía Grasa nos acompaña hoy para iluminarnos en un montón de preguntas que tengo, que no me había parado a valorar lo mucho que le debo yo a mis ojos en el día a día. Tan solo el 70-80% de la información que recibes del exterior viene por tu vista. Entonces, muchas veces es verdad que no lo tenemos tan en cuenta o creemos que tiene que funcionar porque sí y no lo valoramos o quizás no lo cuidamos como debería. No es como respirar, que igual lo tenemos como interiorizado y Claro. estamos viendo constantemente durante todo el día, con los mismos ojos para toda la vida. Exacto. Sí. La función cerebral se compone y se orienta en gran parte de toda esa información que le llega del exterior a través de la vista. La interpretación, ¿no?, constantemente de la realidad. La interpretación, la orientación, el equilibrio, el aprendizaje, la lectura, la escritura, la coordinación, ojo-mano, en fin, incluso el ritmo sueño-vigilia. Y todo esto sin apagar ni encender, o sea que no tiene botón de apagado o encendido, ¿no? Lo va haciendo en automático. Sí, de una manera fascinante. Yo la verdad es que siempre digo, el ojo es un instrumento óptico en el cual, pues, bueno, hay una serie de lentes, una serie de dioptros que captan la imagen y donde se produce la magia, que es en la retina, para mí, se transforma en impulso nervioso. A través del nervio óptico llega al cerebro y el cerebro es el que ve, el que le da sentido, el que interpreta, el que interfiere y el que Qué bonito, el que reacciona. le da sentido, ¿verdad? Da sentido a las imágenes, es una frase que me gusta. Sí, es que es la frase, ¿no? Y ya solamente que lo de la visión, tener una visión de lince y que los dos ojos no puedan no estar coordinados, eso ya es otra cosa que además la damos por sentado, ¿no? Además de que reciben la imagen, que el cerebro interpreta, que están conectados. Sí, y además también es un pequeño gran desconocido. Damos por hecho que si tenemos una buena vista en los dos ojos, tenemos que ver bien, y a veces hay casos en los cuales pues tenemos el 100% de agudeza visual en cada ojo, pero no están sincronizados entre sí. Las habilidades visuales, que son las que son las capacidades que tiene el sistema visual de engarzarlo todo y de poder interactuar. claro, responder. Exactamente, responder. Yo pongo un ejemplo muy fácil, y es que podemos tener dos altavoces o tú tener tu móvil y vamos a poner la misma música las dos y ponerlo a diferente tiempo. Entonces lo que vamos a escuchar, aunque sea la misma canción, la vamos a escuchar a destiempo. Pues esto también ocurre con la vista. Puede ser que un ojo no esté completamente coordinado con el otro o que haya un problema de acomodación y pues eso nos pueda dar lugar a problemas de aprendizaje. Y eso, claro, lo haremos de manera... O sea, ¿cómo me doy cuenta?
como me di cuenta, ¿no? De si mi coordinación empezaría a tener síntomas o signos de fatiga. Sobre todo en niños hay ciertos signos que nos pueden, o síntomas que nos pueden alertar de un problema visual, ya no solo refractivo, es decir, de dioptrías, sino ya con ese componente de visión binocular, ¿no? En niños pues puede haber dificultad en el aprendizaje directamente, o que achinen un poquito los ojos, que tengan dolores de cabeza, que se quejen de dolores de cabeza, o que no tengan falta de concentración, que rehúsen ponerse a hacer los deberes. A veces evitando, también es ¿no? por un problema que se visual. salten líneas, también puede ser También que no lean en la lectura, o que escriban letras al revés. Bueno, son un primer estadio, en una primera etapa del aprendizaje relativamente normal, pero también hay funciones de percepción visual, de percibir un objeto en un entorno. Aparte de la estereoagudeza, que es la visión en profundidad en 3 dimensiones. Madre mía, quedamos por sentado, ¿no? Tantas... Todo tiene que funcionar así, sí, pero correcto. Quedamos por sentado, ¿no? Que esta es mi visión, esta es mi realidad, y a veces podemos incluso, ¿no? normalizar el tengo la vista cansada, me he saltado una línea, o el niño está cansado y no quiere hacer el deber, ¿no? Y hay que estar allí. Hay que estar al loro. Porque si a toda esta complejidad, ¿no? le sumamos las pantallas... Sí, ese tenemos un caballo de batalla ahí importante, porque, bueno, el uso de pantallas y en sí también el trabajo excesivo en visión próxima. Hay un problema bastante frecuente que es la incidencia de miopía. La incidencia de miopía en edad infantil está incrementándose de manera sustancial, y en gran parte es debido a eso. En un primer momento se ha creído que solamente es por factores genéticos y por un excesivo trabajo en cerca, porque estamos en una adaptación al medio, ¿no? Ya no tenemos que ir a cazar el animal en el horizonte, sino que huerto. Nuestro trabajo se desempeña aquí, en este corto espacio. Los últimos estudios van un poquito más allá también. La deprivación de luz natural. Eso nos está haciendo que niños que no son miopes sean miopes, e incluso que la miopía aumente de manera más llamativa. Aparte que igual ahora no miramos más que hace 20 o 30 años, ¿no? Esos síntomas, antes, pues no, vas a la óptica antes, ¿no? Que lo que igual nuestros padres ¿no? Para ellos era su red flag, era el niño no ve a esta distancia, igual ahora a mayor diagnóstico sumado, ¿no? Además, todo esto. Es que los niños se acostumbran a ver mal, entre comillas, no tienen referencias iniciales de cómo es ver bien, entonces ellos muchas veces no saben manifestarnos, mamá, veo mal la pizarra, no, simplemente se acercan, que también es otro signo, el acercarse mucho a la tablet, al objeto, o incluso a la televisión. Sí, esos son, bueno, pequeños signos de alerta. En las tablets, bueno, es desconocimiento, lo pregunto todo desde la curiosidad. ¿Todas las luces son iguales? O sea, una tablet, un dispositivo móvil, una televisión, ¿emite solo luz azul? ¿O hay otro tipo de luces que también...? Bueno, ahora la luz azul es un tema bastante preocupante, porque estamos inmersos en todo, ¿no? Pero primero tenemos que reconocer que la luz azul está en la luz natural, en el espectro de luz del sol, en el espectro de luz visible está la luz azul. Y también tiene su parte positiva o beneficiosa, porque nos regula también el sueño vigilia. Pero, por contra, también la luz azul, que es la luz de longitud de onda corta, se difracta de manera, o se difumina, mejor dicho, de manera exagerada. Por ejemplo, con la niebla,
con la niebla y partículas Sí, de agua en suspensión, pues esa luz azul en esas partículas se difumina hacia todas las partes de las 3 dimensiones, ¿no? Entonces eso hace que tengamos más deslumbramiento, que Que no tengamos veamos. peor visión. Bueno, pues como es esta franja más traviesa, entre comillas, pues intentamos digamos, compensarla o, mejor dicho, eliminarla con algún filtro adicional. Pero me he ido de una cosa a otra realmente. El excesivo trabajo en visión próxima y Esa luz el azul entre estar medias. en según qué horas expuestos a esa luz azul también se ha visto que es contraproducente, que es exagerado. Deberíamos un poco volver a nuestros ritmos circadianos, no más primitivos, igual, ¿no? Más exposición solar, ¿no? Espacios Sí, abiertos a la luz, ¿no? Que marca nuestro ritmo, ¿no? Nuestro biorritmo diario y el atardecer con esas luces, ¿no? más Rojas, más exacto, más oscuras. ¿Y el azul cálidas. sería en la mañana? O sea, sería A el lo sol largo de todo el todo el día. día, porque la luz azul es la que activa y desencadena todas las hormonas que nos hacen estar en alerta y en vigilia. O sea que todas son necesarias. Sí, yo creo que sí, que no hay nada tan dañino y menos cuando viene en realidad también de la naturaleza. Lo que pasa que los malos hábitos es lo Claro. que nos está perjudicando. El coger el móvil después de cenar, Sí. la distancia cortísima, el no tener una iluminación global, una iluminación ambiental adecuada. La dopamina, ¿no? De lo que Sí, consumimos, que es sí, muy... Esa luz azul viene con otras luces, ¿no? Más exactamente, estridentes. exacto, más estridentes que nos hacen volver a estar en alerta. Volver a subir el cortisol. Y aquí no duerme nadie. Famoso cortisol y adiós melatonina. Adiós melatonina. Claro. Los filtros de luz es un tema que me gusta mucho, ¿no? Porque Lo sé. sí, están ahí mis gafas encargadas. Los filtros realmente protegen al ojo, ¿no? En esa carga de luz que no debería tener y disminuyen la fatiga visual, ¿no? En las personas que tenemos patología ocular, pues incluso es más beneficioso, de verdad, el quitar ese filtro extra de salud sobre Sí, un ojo que ya tiene patología. pero en según qué horarios Sí. también. En un primer momento también se le ha achacado a ciertas patologías, como puede ser la degeneración macular asociada a la edad o cataratas prematuras, pero tampoco se ha visto de manera clara que sea un responsable. Son patologías que son multifactoriales, Claro. como bien sabes, depende de muchas cosas. Entonces sí que se ha visto que la luz azul tiene un pequeño peso, pero también existen otras cosas. Y sí que es verdad que, y lo estamos viendo actualmente, benefician mucho, sobre todo de la estenopía visual o la fatiga digital. Ya no solamente porque cuando miramos de cerca disminuye nuestra frecuencia de parpadeo, porque parpadeamos más o menos a la mitad. A la mitad, Se madre resecan mía. las mucosas, se La seca el sequedad. ojo y aparte pues también tenemos mayor exposición. Claro, debe ser un poquito, ¿no? Un compendio de no duermo, el ojo está más abierto más horas, ¿no? Más parpadeo, más sequedad ocular, más fatiga visual. Tengo otras luces que no son las naturales, bombardeándome Exactamente. directamente, ¿no? En horas intempestivas. Exacto, y Además, bajo niveles de estrés normalmente y distancias que igual antes no trabajábamos claro, en ellas. eso sí que se ha visto realmente que tiene un efecto beneficioso, sobre todo a nivel de fatiga. ¿Y cómo protegeríamos este ojo, ¿no? O sea, que es como me aíslo, ¿no? Yo a veces me levanto por la mañana y digo, venga, hoy sin disruptores. Abro la máquina de café y digo, mierda. La italiana, ya la cápsula no, ¿no? Vamos a cocinar una sartén y dices, venga, la de inox. Quiero decir, ¿cómo haríamos eso que hacemos a veces con la nutrición y los disruptores endocrinos? ¿Cómo lo haríamos en el ojo? ¿Cómo haríamos un detox de fatiga? Se Detox puede de hacer. fatiga. Lo vamos a inventar. Visual. Ergonomía visual, eso es súper importante.
tener una distancia de lectura adecuada, 35-40 centímetros. Eso es un palmito y pico, sí, ¿no? más o menos. Una iluminación ambiental, porque también pues, estamos acostumbrados a una focal o incluso pues a estar a oscuras y con el móvil o con la tablet. Y aquí bien cerquita, pues eso es totalmente tóxico en ese sentido. Pues mimar esas cosas, o cuando estás estudiando o viendo pantallas, la regla 20-20 de cada 20 minutos, pues miro al infinito, pero al infinito con detalle, y relajo un poquito con detalle, ahí mi está la vista. diferencia. Y en cuanto puedo, pues me voy al monte, salgo para Sí, afuera, me toca el sol. Eso yo creo que es un mimo para nuestros ojos, sin lugar a dudas. Y para el alma, ¿verdad? Y Del para alma el al cuerpo, alma, todo, todo. principal. Detox visual es otra rutina que tengo que bueno, Interiorizar, sí, diremos. estoy, además, estas gafas progresivas que me han devuelto una pre-progresivas. Me han devuelto el Full HD, que digo yo, ¿no? Y cuando, ¿verdad?, vas con una corrección sobre tu dioptría, vas cómoda. Pero hay otro tipo de dispositivos, ¿no? Si, en mi caso, con mi ojo seco, no me atrevo a la lentilla, aunque hay lentillas también para ello, ¿no? ¿Qué otros dispositivos, aparte de las gafas o lentillas o innovación tecnológica, vamos a ver de ahora en adelante que igual abre puertas? Sí. De ahora en adelante, aparte de las lentes blandas de consumo, de uso diario, de reemplazo diario, reemplazo mensual para digamos, neutralizar o para corregir la graduación que tienes, ya bien sean miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, pues ahora se está poniendo mucho en valor la adaptación de lentes de contacto especializadas. Claro. Allí podríamos hablar de lentes esclerales, lentes de semiesclerales también, y lentes de orto-K. Las lentes esclerales las estamos trabajando mucho de cara a córneas irregulares, ya bien por un trasplante corneal, por un astigmatismo corneal excesivo, por un queratocono, que son pequeñas patologías a nivel corneal que dan lugar a una visión borrosa y que no puede ser corregible, con una corrección habitual como son con las gafas, ¿no? Con las lentes oftálmicas. Pues bien, esas lentes esclerales crean, se dice esclerales porque son un poquito más grandes y apoyan en la esclera, en la parte blanca del ojo. Entonces, allí también hay menos terminaciones nerviosas, y para esa córnea delicada, pues es también como un mimo, ¿no? El decir, qué gran avance, vamos ¿no? a apoyar en otra estructura que no tenemos afectada, y con un reservorio lagrimal que va a estar constantemente la córnea hidratada y preservada. Para los pacientes con patología corneal, yo creo que esto es un renacer, ¿no? Sí, tiene una pequeña dificultad, y es la manipulación, ¿eh? Hay que ser consciente que son un poquito más complejas de poner y un poco más complejas de extraer, pero luego valen la pena, porque he visto cosas de estas que llenan el alma, que una persona, bueno, ayer sin ir más lejos, que tiene un 0,3 de agudeza visual, es decir, un 30% de agudeza visual, y con su lente cornea, con su lente escleral, hemos llegado al 0,75, al 75%. O sea, ese chico va a poder conducir perfectamente. Claro, son patologías que para los que estáis en casa condicionan muchas veces únicas salidas en los tratamientos, que son trasplantes corneales, ¿no? Y a veces el momento en el que te haces el trasplante, ¿no? Hay también un abanico, ¿no?, de agudeza visual en el que hay que decidir, ¿no?, cuando trasplantar, y yo creo que te den vida en ese momento y en el posterior, ¿no?, en una patología que, ¿no?, que se lleva diferente, ¿no?, a otra patología ocular. Bueno, por suerte
todo va mejorando y se van descubriendo cositas nuevas. Y los trasplantes ahora son solamente una capa y el acceso al trasplante mínimamente invasiva. Bueno, pero que el que lo lleva, ¿no? El paciente que lo lleva, pues es un diagnóstico difícil, es una aceptación, ¿no? Entonces encontrarte, ¿no? Que vas a la óptica y que donde no había, ahora hay, ¿no? No solo un mimo, eso es para mí un invento del siglo, podría decir. Yo creo que ahí es donde está la gran satisfacción personal, ¿no? Profesional, el decir, estamos ayudando a ver de nuevo. De nuevo. Sí. Bueno, hay momentos en los cuales no es posible y a mí me invade una gran frustración. Pero existe. Pero exactamente. Que eran grandes patologías donde no existía nada, ¿no? Y entonces solo saber que existe, que puede ser candidato, ¿no? Pero que existe, exacto. Yo creo que para el paciente es un renacer. O ortoca, decir, pues bueno, yo llevo unas lentillas con las cuales duermo por la noche. Por la mañana me las quito y veo el resto del día. Yo soy usuaria de ese tipo de lentillas ahora. ¿Y qué es lo que hace durante la noche? Pues crea un moldeo, es un moldeo corneal, ¿vale? Totalmente seguro, reversible, 100%. Hay que decir que no todas las córneas son aptas para este tipo de tratamiento. Pero incluso en niños se está utilizando de cara también al control de miopía. Para que no avance, claro, esas grandes miopías magnas y frenándolas. Y sabemos que en función de la detección o de la aparición de la miopía, de los antecedentes familiares y del trabajo que se esté realizando en ese momento, que los niños evidentemente es visión próxima, pues sabemos que va a evolucionar la miopía desgraciadamente, su longitud axial o digamos el largo del ojo, el tamaño del ojo, ¿no? Ya sabemos que va a ir a más grande y a aumentar la miopía. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un trabajo importante y muy bonito también para intentar frenar en la mayor parte de las ocasiones. ¿Podría decirse que la lente trabaja por ti por la noche y a lo largo del día, ¿no? Ha memorizado tu córnea. Exacto. ¿Qué dioptrías? En este caso es aplanar un poquito la córnea. Si es como una montañita, pues hacer como una especie de meseta. Hay que indicar que no es agresivo en el sentido de que no está en contacto con el ojo 100%, porque hay una capa lagrimal de lágrima artificial, normalmente con ácido hialurónico, con carmelosa. Y carmelosa. Son mis favoritos de los ojos, carmelosa y hialurónico. Exacto. Bueno, de muchas cosas, pero... Pues lo mismo se instila para poder dormir con ellas y mediante unas fuerzas hidrodinámicas genera ese moldeo. ¡Qué avances! Y además es que dura durante todo el día y bueno, te puedes olvidar una noche de ponértelas que al día siguiente aún tienes una buena agudeza funcional. Quiero decir, los que llevamos gafas y para la ducha llevamos gafas y para depilarme las cejas me tengo que quitar la gafa, entonces no veo el pelo, entonces me pongo la gafa, entonces existen las gafas, ¿no? Y ya solamente... Bueno, con hipermetropía es un poco más difícil. Es más difícil y no hay unos resultados tan buenos. Sí, la miopía es más agradecida para eso. Bueno. Ya está un determinado número de dioptrías. Claro. Pero esos recursos, ¿no?, son gracias a la innovación. Por supuesto. Y al desarrollo de la tecnología. No solamente hay, yo entiendo, ese déficit porque tengamos ese pequeño fatiga visual, vamos a llamarla, ¿no? Esa intoxicación de estímulos que habíamos hablado, o ya esas dificultades que podemos tener, ¿no?, de graduación, pues miopía, hipermetropía. A veces hay otras patologías silentes que yo llamo, ¿no? Y yo creo que tenemos pacientes, hay personas en la comunidad que viven un poco desconectadas de que enfermedades sistémicas pueden afectar a su vista, ¿no? Como por ejemplo puede ser la diabetes, en la que muchas veces ese pico de glucosa deja una marca que como en torno a los 2-3 meses es cuando vamos a ver, ¿no?, esa lesión. ¿Qué señales de alarma le podríamos decir, ¿no?, a un paciente diabético para que se conciencie de que su vista es silente? He de decir que los diabéticos son bastante conscientes de la repercusión que puede tener la diabetes a nivel visual,
porque ya no solamente la retinopatía diabética Diabética. puede aparecer en sus vidas, Ujú. por desgracia, sino también pues tienen más fragilidad corneal Claro. y también a su vez tienen más predisposición a poder tener cataratas de manera prematura. Entonces, signos de alerta. Aquí básicamente lo fundamental es la detección precoz, entonces Ujú. las Las revisiones. revisiones. Hacer una Qué buen consejo. retinografía una vez al año es fundamental. Bueno, el primero casi diría que tuviera El azúcar controlado. el azúcar Controlar más la curva de controlado. glucosa, la insulina y cortisol Exacto, para todo. sí. Y después los controles Ujú. anuales No es saltarse ni fundamental. uno. Sí, porque hay pequeños signos en retina que nos pueden alertar de que puede Evolucionar. pasar esa neovascularización. A nivel retiniano tiene pues más posibilidad de tener alguna Ujú. hemorragia Ujú. retiniana y la hemorragia en la retina es bastante tóxica. Ujú. El paciente en general, como tú dices, sabe más de lo que creemos, pero sí que es verdad que a nivel comunitario, pues sí que, ¿no? Si acude sus controles al médico, la enfermera, hay un programa de retinografías, intentamos captar al paciente y hacerle, ¿no? Ver la vista, que me llaman Sí, para la sí. vista. Pero en el día a día sí que es cierto que esa otra parte de controlar tu nivel de glucemia diario, que no solamente está el ir a controlarte la vista una vez al año, es un mensaje que tenemos que hablar con ellos porque para mí la diabetes es una Se enfermedad acomodan, silente. ¿verdad? Sí, es una enfermedad silente que como no les duele es muy difícil de... Y cuando empieza a doler es porque tenemos complicaciones muy avanzadas, ¿no? Para prevenirlas Claro, a nivel antes. ocular ocurre lo mismo. Ujú. Es bastante silenciosa en ese sentido, Claro. al igual que el glaucoma, que también tienen más posibilidad de tener glaucoma, los diabéticos. Y entonces el glaucoma es o patología Sí, ocular más silenciosa, de las más de las más silenciosas que existen. silenciosas. Sí. ¿Habría algún síntoma que tú dijeras, por ejemplo, mi abuela tenía glaucoma, mi padre tiene glaucoma, eh, yo tendría que tener algún síntoma de alarma de decir, uff, que sí Primero tengo, tener la sensibilidad de ¿no? decir, pues si tengo antecedentes familiares, Me controlo. me controlo. Y luego es que depende del tipo de glaucoma que sea, Claro. porque si es agudo, entonces sí que se puede Ujú, manifestar con ujú. un dolor ocular, un dolor de cabeza, incluso inyección Sí, en los ojos, pero desgraciadamente la gran mayoría es más silencioso. silente. Entonces volvemos otra vez a la detección precoz, a los controles anuales y no cuesta nada, es que es un Un minutico. momentito. Si ya en casa, ¿verdad? Hay antecedentes, Sí, estar atentos. sí, y sobre todo a partir de cierta edad hay que mirarlo Ahora te voy a anualmente. hacer una pregunta porque esto a mí, yo en el día a día digo, ¿cómo sabe la gente que ve bien? ¿No? Porque cuando hay que ir a control y decir, voy a ver cómo veo, Eso sí que es muy subjetivo, Clara, porque porque cuánta gente realmente, puede vivir con una dioptría de 4 y enterarse a los 30 años, pues hay acomodado, gente que sí. claro. Sí, sí. Hay eh, gente que sí y hay gente que no. Hay gente y más claro, exigente más visualmente exigente. hablando y otras personas que igual tienen 3 dioptrías de astigmatismo y no se ponen la gafa. Y es que Viven adaptados viven adoptados. Sí, sí. al medio. Por eso digo, Sí. bueno, igual en algún momento, ¿no? En vida adulta empiezo antes de que llegue el momento de alejar el móvil, que ese es otro, ¿verdad? Ese momento de presbicia Cuando, determinante, un punto de inflexión. que el brazo no te da más que el libro, que el móvil, que la pantalla del ordenador, Sí, sí. ¿verdad? Ese es un síntoma, ¿no? De que hay que ir a verte. Bueno, también hay circunstancias en Ujú. las cuales pues un ojo ve bien y el otro no ve bien. Claro, Entonces, si no tienes muchas veces ese reflejo de de separar. testearte, pues tampoco eres consciente. Aparte de que el cerebro se acostumbra también a Es ver de listo, ¿eh? una manera, sí, El cerebro interpreta es gato. Yo, sí, sí. claro, realmente en neurociencia, una de las, ¿no? Del eje ojo-cerebro,
habla de la interpretación de la realidad constante, ¿no? Que la realidad está sucediendo y no es lo que estamos viendo, sino una interpretación cerebral de unos estímulos visuales, ¿no? Que pasan por un sistema de neuronas que tiene una conducta adaptada y unos sistemas de huida, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos todos los días, a todas horas, sin hacer nada de manera automática. Es maravilloso. Es maravilloso. A nivel de protección ocular, el sol, ¿no? Yo creo que también nos olvidamos mucho de los ojos y actuamos por modas, ¿no? Las gafas de sol Sí. de moda, ¿no? A veces son de marca de ropa que tiene una marca de gafa o por poner marcas así, ¿no? Que igual son gafas estéticas, pero no es el A lo mejor cristal. no llevan ¿Qué el tendríamos que filtro pedir adecuado. a una gafa para una fotoprotección ocular? Primero, bueno, digamos que hay dos filtros fundamentales. El primero sería el ultravioleta, que es esa parte de longitudes de onda que no vemos y que a la larga nos produce daño. Daño a nivel de todas las estructuras del ojo. Y después sería la infrarroja, que es la que realmente quema. Tiene que tener ultravioleta 100%, Básico. sí o sí, incluso una lente blanca. Y luego las lentes, o mejor dicho, el filtro infrarrojo, que ya iría un poquito en función de la coloración, en función del tono. Van desde 0 hasta 4, ya también en función de para qué van a ser utilizados, pues es más apropiado uno u otro. En un día normal, persona normal que vive en una ciudad, necesitaría una gafa con ese filtro que hemos hablado, ¿no? Sí, por supuesto, el Más filtro ultravioleta, desde luego, y más luego una categoría 3 es lo que se suele usar para uso urbano, entre 2 y desde 3, que es un poquito más clarita el 2. Entonces, eso sí que, por ejemplo, para montaña, para esquiar, a partir de 2.000 metros, la incidencia de infrarrojo aumenta Claro. un porcentaje bastante elevado. Entonces, hay que proteger con categoría 3, 4. Y que sea una gafa un poco más integral, ¿no? Que coja todo. Sí, bueno, esto también dependemos un poco de las modas, si son más planas o si hay Curvita, más que digo yo. curvas, más curvaditas. Y claro, evidentemente esas nos protegen más a nivel lateral y también pues para todas las Ausenta por estructuras. todos lados, claro. Exactamente, ya no solamente a nivel ocular, porque eso sí que se ha visto que realmente pues es necesario protegerlo. Y para los niños yo creo bueno, yo soy la primera, que pongo 3 sombrillas en la piscina. Bueno, yo tengo un control estricto del sol y 3 sombrillas, estoy dentro de la piscina, utilizo camisa térmica, en casa a todo el mundo lo unto en blanco. Pamela, o sea, medidas físicas y químicas y gafas, pero los niños a veces las gafas se nos olvida. Yo a mis hijas no he sido capaz de hacerles llevar gafas de pequeñas. Ya, es que uno dispone y ellos hacen lo que quieren, Sí, pero ¿qué sí. tendríamos que pedirle a esa gafa? Que contenga la pegatina de UV, eso por descontado. Luego hay filtros polarizados, filtros de estabilización de la luz, lentes fotocromáticas, hay muchas posibilidades, pero para un niño una protección 3, incluso bebés 4. Sí. La verdad es que a veces cuidamos la piel, pero no el ojo, sobre todo los niños. A una excursión, ¿no? Claro. Preparamos la excursión, bocadillo, que coman la fruta, la proteína, el factor, y nos dejamos a veces, ¿no? La gorra y las gafas. Exactamente. Y nosotros igual, porque sí, a veces con los niños se nos olvida, con los adultos. Me gustaría hablar un poquito también de deporte, de fotoprotección ocular, deporte y lo importante que es el ojo, ¿no? En los entrenamientos. Tenemos el honor de tenerte, una Iron Woman, que estoy muy orgullosa. Todavía no estoy en el título. Eso ya es trialdón, pentalón, la Iron Woman cae ya. Qué importante es la visión, ¿no? En el entrenamiento, me imagino, ¿verdad? Sí. Ya no solamente para anticiparte a posibles accidentes que puedes tener, sino también para controlar un poco y aquietar al cerebro. Claro. Porque cuando la fatiga aflora,
que la fatiga a nivel cerebral Piel de gallina. Me fatiga esto. aflora de una manera temprana, Antes de lo que nos gustaría. antes de lo que nos gustaría, hay que aquietarlo. Y bueno, aparte, es verdad que unos ojos cansados dan lugar a un cerebro cansado. Claro, qué buena frase. Y eso a un menor rendimiento. Entonces, yo me abstraigo mucho cuando estoy cansada con una imagen, con un sonido, con un paisaje. Es decir, estoy aquí trabajando, entre comillas, sufriendo en algún momento, pero ojo, mira, qué bonito esta cotilla, qué chulo. Mira los almendros en flor. Qué buena vibración, qué ¿no? Para ese cerebro que intenta boicotearte. Sí. Qué buenas técnicas, que claro. lo hace. Son técnicas de entrenamiento que nos pueden valer también en el día a día, ¿no? Para nosotros. Por supuesto. ¿Cuándo empezó Lucía a hacer deporte? Hacer deporte en general. Pues hacer deporte, estuve unos 5 añitos sin hacer absolutamente nada más que mi familia y mi trabajo, y así pues cuando mi hija pequeñita empezó el colegio, a mediodía tenía mucho rato. Bueno, tenía ahí unas 3 horillas que digo, o me voy a limpiar a mi casa o empiezo a dedicarme un poquito de tiempo para mí. Mimo. Y entonces, pues con 2 amigas empezamos a subir, a andar a Burceat. ¡Qué bueno! Burceat ahí, ¿eh? Y así veíamos el sol porque entonces también hacía mucha niebla. En aquellos había luz primeros azul años. Ahí refractándose. Total. Sí. Y entonces, pues bueno, yo empecé a trotar, mis amigas me dijeron, ahí te quedas, y pues ¿Y no paraste? una cosa ha ido llevando a la otra. He empezado pues haciendo carreras pequeñitas de asfalto, luego alguna también de montaña, y bueno, poco a poco... Claro, me lesioné y eso me hizo coger la bicicleta y entonces, bueno, como nadaba también de vez en cuando, pues dije, bueno, pues triatlón. Lo puedo enlazar todo un poco. O sea que triatlón. Sí, desde hace unos 5 añitos estoy haciendo triatlón y llevo unos 5:70.3, que es la distancia medio Ironman. Y ahora, pues bueno, algún olímpico, duatlones, sprint, en fin, diferentes modalidades. Y ahora pues me estoy preparando el Ironman. Ironwoman, que te digo yo, sí. de mi corazón. Estos entrenamientos son profesionales. O sea, quiero decir, hacer un Ironwoman requiere que ese entrenamiento, que ya lo llevas profesional, ¿no? Hay que... Son profesionales sin ser nosotros profesionales. Bueno, me refiero que tú trabajas. A eso me refiero. ¿De dónde saca el tiempo Lucía? No lo sé. Realmente no lo sé. Pero evidentemente hay que renunciar a ciertas cosas, eso es así. Intento ahora darle un poquito más de importancia al descanso, porque sí que es verdad que cuando mis hijas eran más pequeñitas, pues cuando todo el mundo duerme era cuando Lucía se iba a correr y se iba a entrenar. Pues ahora, claro, entonces solamente hacía carrera a pie. Ahora 3 modalidades, tengo que sacar muchas horas. Semanalmente, unas 14, 15 horas estoy haciendo ahora. Depende un poquito de las semanas, y supongo que a medida que se vaya acercando el Ironman, pues se irá incrementando un poco más el volumen. Más o menos ahora, cuando haces una triatlón, ¿qué distancias y ahora, qué tiempo? Y el mes que viene tenemos uno ya, el Ironman 70.3 de Valencia. Allí estamos nadando 1900 metros, hacemos 90 kilómetros en bici y 21 corriendo. ¿Cuánto tiempo es el total normal, medio? Bueno, no el tuyo, el medio. El mío está en torno a las 5 horas y media, depende un poquito también de la exigencia orográfica que tenga. Claro, porque hay el viento, ¿no? En las corrientes, la temperatura. Sí. Por ahí estamos. Pero bueno, los profesionales lo hacen, ¿qué te diré? En 3 horitas, 2 horas 40, todo eso, sí. Hay que entrenar mucho y hay que tener mucho apoyo, que yo lo tengo. Ay, que eso es lo principal, es fundamental. ¿verdad? Apoyo familiar, fundamental, porque dices, bueno, nos vamos a tomar uy, no, tengo que hacer 5 horas de bici, imposible. Hoy, si acaso 5 ya horas, llegaré. Hoy. Eso
hay que La entenderlo, red, ¿no? ¿verdad? La red y el apoyo. ¿Y cuántas mujeres has encontrado a lo largo de este camino? Estoy encontrando mujeres maravillosas. Maravillosas. Además, estuve en un training camp este puente pasado en Altea, que organizaron unas chicas de Ona Tribe, y fue una experiencia súper bonita porque estuvimos ahí 20 chicas de Pasada. diferentes edades, diferentes niveles, con diferentes inquietudes, pero que todas queremos. Y todas con vuestros trabajos, Sí, ¿no? No exactamente. profesional dedicado solamente a eso. No, todas currantes. Entonces, claro, allí compartes muchos momentos y te animas también y formas parte de una comunidad. Claro, que todos estáis igual, ¿no? En el Exactamente, mismo deseo. ¿Y qué es lo que te en esos llevaste de ese pequeños. campamento, así como gran descubrimiento o gran acogida, o aparte de esa sensación, ¿no? De comunidad? ¿Qué me lleve a esas chicas? Sí, esos Iron Woman. momentos. Fue todo muy comprimido y fue todo muy intenso. Pero se creó un ambiente muy bonito entre nosotras porque, bueno, yo estoy acostumbrada a salir más bien con chicos Claro. y porque la participación femenina es muy escasa, Sí, ¿eh? sí. En Ironman 70.3 estaremos en torno de manera optimista, así en Europa, en torno a los un Uf, sí. 17%, entre 17 y 22% está, y en Ironman full estaría sobre el 12-15%. O sea, de Hay cada algunos 100, países que 10 o más. 11. Sí, aún queda mucho recorrido, Bueno, Clara. es que hay que sacar a las mujeres de esas casas, ¿no? De esos Es secuestros. que lo que decíamos, hay que renunciar a muchas cosas Ujú. y las mujeres no solemos renunciar. Sí, o priorizar, ¿no? Y a veces no es renuncia, sino Sí, prioridad, ¿no? A veces también nosotras mismas nos apropiamos de por supuesto. responsabilidades que no son Sí, nuestras y sí, pensamos que solo lo vamos a hacer bien nosotras, y tampoco ujú, damos oportunidad al entorno, ¿no? De que asuma exacto. ese rol que nosotras queremos hacer todo, ¿no? Ser super madres, super mujeres, super deportistas. ¿Y qué le dirías a esa mujer que está en casa? Digo mujer porque por esta, ¿no? Esa desigualdad de Ujú. sexos, porque igual los condicionantes sociales también nos precipitan a ello. ¿Por qué no nos creemos merecedoras de poder hacer deporte después de un posparto sin haber hecho nunca deporte? O sea, ¿por qué el hombre o la mujer, también el hombre, no se siente merecedor de un primer día de gimnasio o de un primer día de bici o de apuntarme a una actividad, Sí, yo creo que es bastante generalizado ¿no? esto, ¿eh? Y ahí, bueno, como decíamos antes, a lo mejor la mujer tendemos un poquito más a renunciar por Ujú. esas cargas que tenemos, Sí, esa auto. autoexigencia, ¿no? Pero, bueno, tienes que querer. Sí, Tienes que querer y te tienes que divertir, divertir. porque el día del Ironman o el día de la prueba, ese día tiene que ser divertido, pero todo el trabajo que llevas Hecho a las atrás. espaldas, la verdad es que, tienes que salir con frío. Esto no lo estoy poniendo muy bien para que se anime la gente, ¿no? Pero No, pero bueno, tú tienes. estás, es otra fase, ¿no? De cuando tú empiezas a hacer una actividad física cuando no tenías, has empezado a decir que íbamos a Burceat andando, después empecé a trotar y seguro que disfrutabas, ¿no? En esas primeras salidas hasta Burceat, lo mismo que disfrutabas trotando, que para ti ahora ese esfuerzo, ¿no? Quiero decir que no hay que Vas comparar, evolucionando también exacto, que no hay que comparar nuestro mucho. primer día con el día 100 de otra persona porque también ha tenido un primer día. Para nada, porque además yo en un primer momento tampoco me gustaba sufrir. Ahora ese punto de Ya, sufrimiento he de decir que la debe liberar oxitocina, más la oxi- endorfinas. sí, esa es Sí, adictivo. sí. Yo soy una firme defensora del ejercicio de fuerza, ¿no? Y ahora en triatlón, duatlón, Se está Iron poniendo Woman, más en valor, ¿verdad? Está hablando de esa muchísimo. parte híbrida en el que antes teníais que ser más ligeros, ¿verdad? Y Sí, aerodinámicos, ¿no? En bici, en nadar, y pues, si lo analizas, pues razón, ¿no? Pero ahora hay ese perfil híbrido, ¿no? Entre fuerza sí, el y trabajo de aerodinámica. fuerza se está poniendo muchísimo en valor y en el triatlón antes quizás no se tenía tanto en cuenta y yo misma si tenía que dejar alguna sesión, la primera que dejaba era la Fuerza. de fuerza. Este año me he puesto más en serio y he de decir que lo estoy notando, sobre todo a la hora de nadar, Claro. pues eres más eficiente.
¿Cuál es tu deporte de fuerza favorito? ¿Qué ejercicio principal? El ejercicio. Principal, te voy a decir ya. Sentadilla y peso muerto me gusta. De las mías, yo también peso muerto y sentadilla. Es que la banca es donde peor tengo la parte escapular. Me gusta y lo sufro con gusto, pero sí que mi favorito sigue siendo peso muerto y sentadilla. Eso es que somos mujeres potentes. Potentes. Por eso digo que a veces no hay que pensar en duatlón y triatlón, que ojalá se llenara de ese, yo no digo 50, 80, ¿no? Que seamos más que ellos, pero ese primer día, ¿no? El decir, bueno, ese cuidado para uno mismo. Presencia. Sí. El decir, pues venga, te tienes que poner un poquito en serio a hacer algo por y para ti. Yo creo que es maravilloso, y luego, aunque te dé pereza, porque muchas veces nos regimos o nos limita la pereza y los miedos. Sí, ahí le has dado. Sí, el miedo. Por ejemplo, en duatlón o triatlón, en duatlón la gente va muy rápida. Es tremendo cómo corren. Pues el decir, y eso me ha pasado a mí, me apunto, no me apunto, igual seré la última. Bueno, pues si soy la última no pasa nada. Ya eres. El hecho es hacerlo y luego lo bien que te sientes después. Te ves con otra cara. Te sientes bien, ¿verdad? Esa felicidad de haberte dado lo que te mereces, de haberte dado, ¿no? Esa capacidad de ser y el autoamor que dice mi amiga Laura Chica. El autoamor no es un gran regalo desde la presencia y nunca trae nada malo. Para nada. Siempre es bien al ser. De cara a pues la perimenopausia, es que nos tenemos que cuidar. El trabajo de fuerza ahora es fundamental para evitar sarcopenia, para anclar ese músculo, anclar ese hueso, a nivel hormonal, a nivel de grasa, a nivel de recomposición corporal, a nivel de la menopausia empieza en el cerebro y nos olvidamos de eso, ¿no? A nivel de conexión. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo un primer día, no hay que tener miedo a contactar con un centro deportivo, no hay que tener miedo a... Además hay muchas herramientas para poderlo hacer, para sentirte comunidad. Eso es. Hay pues clubes y eso siempre nos aporta un poquito más de continuidad. Sí. De sentirte también acogido, ¿no? Exactamente. Los entrenamientos también son más especializados, hay más entrenadores especializados en la mujer, porque también un poco en función de nuestro ciclo menstrual, pues... puedes... Cargas, subes cargas, bajas, aumentas repeticiones y tu cuerpo te habla, ¿verdad? Exacto. El hambre también. Sí. Un poquito el mensaje, ¿no? Sería ese, que las mujeres se quitaran el miedo, ¿no? A la edad, a la menopausia, al posparto, y que se regalaran lo mismo que regalarían a sus hijos o a sus maridos, ¿no? O a sus padres, que es presencia y autoamor. ¿Qué 3 consejos le darías a las personas que nos están viendo que unan visión, deporte y presencia, que es un poco del alma al cuerpo, ¿no? Visión, deporte y presencia. Bueno, ¿me puedo ir por la rama más sentimental? Sí, por supuesto, esto es del alma al cuerpo. El tener una buena presencia, y eso va asociado a un trabajo, por supuesto, ya personal, ya no solamente físico, sino mental también, o psíquico, nos hace vernos también de una manera mucho más bonita, menos crítica, menos autocrítica, que somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Y tenemos que ver muchas veces con los ojos del alma. Hay que cuidar los ojos porque nos sirven para vivir en general, pero por supuesto los ojos del alma yo creo que también se tienen que cultivar. ¡Qué bonito! Es tal cual lo siento. Puedo pensar en
cuidado visual y emocionarme de la misma manera que cuidar. Claro, es que vemos con el cerebro, eso lo has dicho al principio, ¿verdad? Vemos con el cerebro, vemos con el alma y hay veces que miramos y no vemos, ¿verdad? Sí, y muchas veces. Esa visión en presencia, muchas veces. Ojalá, ¿verdad? La gente que nos esté viendo, les deseamos el que puedan ver con el alma desde la presencia. Lucía, millones de gracias, me ha encantado. Gracias a ti. Este post ha Muchas sido gracias. precioso. Queremos, por favor, actualizaciones de Iron Woman y disfrutar contigo de cada entreno. Muchas gracias. Iré informando. Por favor. Y los que nos veis desde casa y nos escucháis, os esperamos en el siguiente capítulo y os animamos desde aquí a la presencia, el autoamor, ¿no? Y a ver con el alma.